Bueno, buenos días. Espero que me estén escuchando. Si está todo bien, me confirman que están escuchando todo bien. Se ve la pantalla. Buenos días, doctor. Sí se le escucha y también se ve la pantalla. Bueno, comenzaremos entonces. Bueno, mi nombre es Ernesto Reyes, soy cirujano general del Hospital Corea. El tema que me asignaron para dar hoy día es instrumental quirúrgico. Bueno, el instrumental quirúrgico, existe un montón de instrumental que varía según su propósito, su tamaño, su peso y la precisión que se necesita. Estos instrumentos nos sirven para ayudar al cirujano en las maniobras que realiza durante el procedimiento quirúrgico. Son herramientas esenciales, ¿no? Generalmente está hecho de un acero quirúrgico que permite que estos materiales sean resistentes a la corrosión, a los líquidos corporales y a la esterilización de la atmósfera y a soluciones de limpieza. La fabricación de los instrumentos quirúrgicos puede ser de titanio u otros metales, pero la gran mayoría están hechos de acero inoxidable quirúrgico. El acero inoxidable quirúrgico está formado generalmente por una aleación de materiales. El principal material es el hierro, se tiene cromo del 12 al 20% y el molibdeno de 0,2 a menos 3% principalmente, ¿no? Esos son los dos componentes o los tres componentes principales. Además tienen níquel, carbón y también puede ser magnesio, silicón, azufre y otros. Estos dependiendo la fábrica y la calidad del material quirúrgico. Pero los principales son el molibdeno, el cromo y el hierro. Bueno, algunos otros materiales para la fabricación son la plata y el aluminio y excepcionalmente se utiliza el tungsteno en algunas hojas de corte, ¿no? Lo que nos interesa en este momento es la nomenclatura del instrumental. Se clasifica por la función, puede ser activa, puede ser pasiva. Por su nominación puede ser genérico y generalmente lo que utilizamos nosotros es por su nominación funcional, diéresis, hemostáticos, prevención, exposición y síntesis. Esta es la clasificación que más que todo vamos a utilizar. Y bueno, también una clasificación por epónimos, por el inventor de la pinza, Haster, Pinochetto, Faradeo, o nombre figurado que también la apariencia que tiene la pinza, puede ser mosquito, cocodrilo, puede ser por la estructura de construcción, puede ser por la construcción de destrucción elástico, con cremallera. Esa es la clasificación de los instrumentos. Como les dije anteriormente, generalmente por su funcionalidad es lo que vamos a ver en esta parte. Partes de un instrumento puede ser un extremo proximal, que sirve para manipular, el cuerpo que sirve es la parte más consistente, y el extremo distal, que pueden ser rectas, curvas, estriadas, transversas y longitudinales, y que además el extremo distal da el nombre a la pinza, ¿no? Partes de una pinza tenemos la punta, la articulación, las mandíbulas, la cremallera, las ramas y los anillos. Puede ser el tipo de mordida que también da el nombre a la pinza y su funcionalidad. Puede ser estriado, puede ser longitudinal, puede ser con diente de back belly, diente doble, back belly doble o collie. Bueno, por su funcionalidad, como dije anteriormente, es lo que vamos a ver más en este tema, es instrumentos de aislamiento y fijación, de diéresis, de disección, de prehensión, de hemostasia, de exploración y medición, de exposición y separación, instrumentos de síntesis y los instrumentos especiales y otros, ¿no?
Los instrumentos de aislamiento aíslan el campo operatorio. Entre estos tenemos las pinzas de Jones, de Doyen, de Backhaus y de Robin. Entre estas, las que más se utilizan son las Backhaus. Las Backhaus nos fijan los campos operatorios mediante cremallera. Las de Roeder no se utilizan. Las de King Jones elásticas y son más pequeñas, la Hendig, la de Doyen, pero la más importante que se utiliza es la Backhaus. Instrumentos de diéresis. Los instrumentos de diéresis, que quiere decir que son cortes, ¿no? Tienen un borde filoso, se usa para cortar, separar o extirpar tejido. Entre estos tenemos el bisturí. Puede ser con un mango desechable, el escalpelo, que es un segmento cortante construido en bloque. Puede ser el bisturí eléctrico, que depende de los ciclos, puede ser cortante o para realizar hemostasia. Bisturí láser, bisturí armónico basado en el ultrasonido, criobisturí. Bueno, actualmente es lo más moderno que se utiliza en algunos lugares, es el bisturí armónico. Bueno, aquí les muestro las hojas más comunes en las hojas del bisturí, que, bueno, son las desechables, ¿no? Y los mangos, que es el 3, el 4 y el 7. Los más utilizados son el 3 y el 4. Entre las hojas de bisturí que tenemos más empleados es el 22, el 10 y el 11 en algunas ocasiones. La forma de agarrar el bisturí, esto, bueno, ya lo van a ver en práctica según el docente que les toque, pero aquí les muestro una imagen de la forma como se debe agarrar, ¿no? La forma A, la forma B. La más frecuente es la forma C, que casi todos tienen esa forma de agarrar como un lápiz. Bueno, la forma de, aquí más unas consideraciones de su uso es la forma de cómo se carga, digamos, la hoja de bisturí al bisturí, ¿no? Tiene una ranura, el bisturí, que tiene que ingresar a la ranura encaje o el encaje de lámina que se muestra en la figura. Bueno, les mencioné anteriormente que las hojas difieren en forma y tamaño. Las hojas número 20, 21, 23 tienen la misma forma, que solamente es el tamaño que difiere. Los que más se utilizan en el mango son el número 3 y el 4. Los mangos difieren según la longitud y el ancho, ¿no? Aquí les muestro los mangos. Generalmente el 20, el 4 y el 3 son los más empleados. Otro instrumental de corte son las tijeras o diéresis, ¿no? Y que varían según su objetivo. Pueden ser rectas para material quirúrgico, en ángulo o curvas, que son para cortar tejidos, y con puntas romas o puntiagudas. Los mangos pueden ser cortos o largos. Mediante estas distinciones, las tijeras reciben diferentes nombres, que las vamos a ver. Bueno, las tijeras de iris tiene 11 centímetros, y vean que es más corto, ¿no? La tijera roma aguda de 14 centímetros, esta viene a ser, cuando es recta, es para material, y cuando es curva es para tejido. Igualmente, aquí la tijera de 14 centímetros puede ser curva o recta. Tenemos la tijera de Mayo, la de Metzenbau, la de Dani, la de Taylor. Diferentes tijeras son utilizadas para diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, tenemos la de Dani, que es para la dura madre, el tejido de Mayo, que es para tejidos generalmente duros, firmes, la de Metzenbau para tejidos delicados, que son largos y la punta más delgada, ¿no? Que les vamos a ver un poco en los siguientes slides. Bueno, la tijera de Potts, que es vascular, y la tijera de Fomo, que es generalmente para otro tipo de tejidos. Les voy a mencionar las tijeras que más se utilizan. Por ejemplo, la tijera de Mayo. Es la tijera de Mayo que sirve para cortar material quirúrgico. Puede ser vendas, puede ser hilos durante el procedimiento. Aquí les muestro un poco de sus características, ¿no? Se emplea, la tijera de Mayo recibe diferentes, o sea,
usos, ¿no? Cuando es recta, generalmente es para tejidos, perdón, es para material quirúrgico. Puede ser para vendas, hilos generalmente, pero cuando ya la tijera de Mayo es curva, no sirve ya para tejidos, como para la aponeurosis, para tejidos firmes. La tijera de Metzenbau ya son tijeras más delgadas, más finas, que generalmente vienen en forma curva y nos sirven para tejidos delicados, ¿no? Es punta roma y son largas y curvas. Se emplea para disecar músculos, peritoneo, el parénquima de algunos órganos, como los pulmones generalmente. Las tijeras de Dani, bueno, ya son más especiales y generalmente se utiliza para cortes, por ejemplo, esta es exclusivamente para utilizar en la dura madre. Bueno, esta otra tijera que es la tijera de Taylor, que igualmente nos sirve para las meninges. Son exclusivas para ese tipo de procedimiento. Ya algunas otras tijeras que vienen por diferenciación de su angulación de 20, 45, 60 grados, como la tijera de Potts, que se utiliza para cirugía vascular, vean que es más fina, más alargada y su punta más filosa. La tijera de pomo, igualmente las tijeras vienen a diferenciación por la angulación. Vean, esta es la tijera de Dietrich, tijeras de Loring Davis. Son un montón de tijeras que varían según la punta, la angulación, el tamaño, el largo de la misma tijera, el ángulo de la angulación que presenta la punta de la tijera. Y esta, por ejemplo, se utiliza para cirugía del recto. Algunas tijeras tienen generalmente un uso exclusivo. Esta, por ejemplo, se utiliza para una amigdalectomía, la tijera de Zuller. La tijera de Spencer. Esta es ya para el retiro de puntos, para cortar hilos, por la concavidad que se presenta en la punta, ¿no? Esta, por ejemplo, es más roma, más gruesa la punta de la tijera y sirve para retirar puntos. Igualmente que esta tijera de Lindauer, pero la diferenciación que esta es más delgada, más fina y más larga, ¿no? Pero igualmente, como les estoy mencionando en varias oportunidades, las tijeras reciben diferentes nombres, pero la utilidad casi viene a ser la misma, ¿no? Esta es igual para el retiro de puntos, solamente que esta es más larga, más delgada y es para el retiro de puntos y tiene otro nombre, Lindauer. Tijera de Lister que nos sirve para cortar vendas, bueno, y ropa también, ¿no? De Lister. Después otro tipo de microtijeras en vaina, como se está viendo en la figura, son un montón. Esta, por ejemplo, sirve para iridótomo, para oftalmología. Microtijeras de Dagnas. Bueno, las anteriores tijeras sirven para cortar tipo de tejidos y generalmente otro para diéresis tenemos los osteótomos, que son instrumentos que se utiliza para cortar hueso. Igualmente se clasifica en diéresis porque hacen cortes, ¿no? Tenemos la cizalla, tenemos las gubias, el costótomo específico para cortar costillas, escoplo para tomar biopsia, un cincel de Lucas, hasta aquí el escoplo, la figura, esternótomo para el esternón, periostótomo es exclusivamente para cortar el periósteo del oso, del hueso. Bueno, y aquí un pequeño resumen de las pinzas que hemos mencionado, ¿no? De Dietrich, Doll Davis, de Recto, de Schulder, de Spencer, de Lindauer, de Lister, el iridótomo. Aquí tenemos la tijera de Metzenbau.
la tijera de mayo, ya las vimos. Un pequeño repaso de la figura de las anteriores tijeras. Para retirar puntos del Lidauer, del Lister. De los ostétomos, la parte de traumatología, cizalla, las gubias, el costótomo, el escoplo para las biopsias, esternótomo. Es un repaso que le estoy haciendo para que no se me olviden de las que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, y una figura general del material o instrumental que se utiliza generalmente parte de cirugía y parte de traumatología. Igualmente en esta clasificación entran los degrados que sirven para la diálisis de tejido delicado por raspado, ¿no? Tenemos el degrado de Doyen, las cubetas de Borgman, el dermatotomo y las sierras. Seguimos. Instrumentos de diálisis. Ahora pasamos a los instrumentos de exéresis. Tenemos el flujo extractor, el craneótomo, generalmente los dos que se destacan. Entre los instrumentos de disección se clasifican en pasivos y activos. Entre los pasivos tenemos las tijeras, disección aguda, las pinzas anatómicas, las pinzas quirúrgicas, la pinza de Cushing para agarre en segundo delicado, la de Adson, que tiene una punta delgada con y sin diente, ¿no? Ya son estos instrumentos de disección. La pinza de Adson, que es una pinza con ramas muy delicadas que puede tener diente al final también, ¿no? Aquí está la figura. La pinza de Hansen, como bayoneta, y generalmente esta, por ejemplo, se utiliza para las fosas nasales. La pinza Rus, con la punta redondeada con las estrías radiales. La pinza Tuttle, igual que se utiliza para la disección de pulmones. Es parecida, solamente que esta tiene ya la punta roma más grande que a diferencia de la pinza Rush. La pinza de Nelson, la pinza de Duval, que es igualmente pinzas, algunas son estáticas, no, algunas vienen elásticas, como esta pinza de Nelson, y las otras que vienen con cremallera, que son las pinzas de Duval. Bueno, aquí un pequeño repaso de las pinzas con cremallera. La Moningham, que es una pinza que tiene de 24 a 27 centímetros de largo, con estrías transversales. Este tiene una curvatura de 45 grados, ¿no? Aquí, por ejemplo, la pinza Mixter, que es del mismo tamaño que la Moningham, pero la diferencia es que esta tiene una angulación de 90 grados. Y por esa angulación difiere el nombre de la pinza Moningham, que tiene 45, y la Mixer, que tiene 90 grados de angulación a nivel de la punta de la pinza. ¿Vean? Como les digo, las pinzas a veces por una cosa y otra cambian de nombre, pero la funcionalidad casi es la misma. Pinza de Gray, pinza de Laney, que se emplea, por ejemplo, algunas que son especiales para algún órgano. Esta se utiliza la Laney para tiroides. Tenemos los instrumentos de prevención que nos permiten tomar o agarrar estructuras, tejidos y órganos. Tenemos la pinza quirúrgica, la pinza anatómica, la pinza cocodrilo, la pinza Rush, las pinzas que hemos visto. En la pinza Duval, Tuttle, Nelson, Adson, Hansen, Smecking, micropinzas. Otra vez las pinzas con cremallera de aro de Collin. La pinza Foster. Son muy parecidas, la diferenciación únicamente que es el tamaño y las estrías en la punta. Unas son la pinza de Grauger, la pinza Penton,
igual que la Duval, sirve para tejido pulmonar. Pinza de Alice. Pinza de Babcock, parecidas en la punta, pero son para diferentes usos. Bueno, se da casi el mismo uso, solamente que, por ejemplo, la Babcock en la punta es más redonda y permite no lesionar los órganos y solamente tomar, digamos, un meso. O sea, agarra los órganos sin lesionarlos. La pinza de Buckley, vean que es parecida a la pinza anatómica, solamente que tiene la punta más fina. Después tenemos la pinza con clave intestinal, el clave intestinal de Kocher. Es una pinza alargada, pero vean que las ramas de la punta son longitudinales para evitar causar daño al tejido. Igualmente la pinza intestinal de Oyen pueden ser la pinza de Maseuk, es para útero, tracciona del útero. Esa. Pinza de Posey, igual en la punta, vean que tiene como ganchos, es para aprisionar el tejido, y generalmente se utiliza para explorar el cuello uterino. Pinza de la A, ya la hemos visto anteriormente. La pinza de McGill se utiliza para bucofaringe y esta no tiene cremallera. Pinza de Collin se utiliza para histerectomías. Pinza de Kocher para riñones. Es una pinza bien que tiene en la punta como diente de ratón. Es una pinza muy fuerte. Pinza de Forceps de Kjeldan. Esta generalmente que ya no se utiliza. Tiramiomas de Doyen. Todos los instrumentos, vean que por diferente parte que tenga la punta ya cambia de nombre, pero casi se utiliza para la misma función en algunos órganos. Ya son las pinzas para traumatología, ¿no? Pinza de la N, pinza de fijación de Lohmann, difieren con mayor rudeza o mayor fuerza para tejidos óseos. Aquí un pequeño resumen, ¿no? De pinza Mixter, Mollingham y pinza Laney, bien parecidas pero diferentes funcionalidades y la angulación como anteriormente les dije. Pinza Clamp especial para hemostasia, pinza de Buckley, pinza Satinsky, digamos que ya estas pinzas son para cirugía vascular, la sujeción de grandes bajos vasos, como por ejemplo la pinza Satinsky. Entre otras pinzas de hemostasia tenemos la pinza de Kocher, ya estamos entrando a la hemostasia, instrumentos de hemostasia. Rochester Pien, instrumento de prensión y hemostasia que viene a ser también el clamp intestinal. Los instrumentos de prensión que entran aquí, las pinzas elásticas y las pinzas de cremallera. Bueno, son las pinzas que anteriormente hemos visto, solamente que aquí está en la clasificación de prensión. Y estas a su vez se subclasifican en pinzas elásticas y en pinzas con cremallera. Son las mismas que hemos visto de prensión. Generalmente la prensión y disección, en algunos libros vienen los instrumentos clasificados de esa forma, prensión y disección. Y son estas que las estamos viendo anteriormente y ahora haciendo un pequeño repaso, ¿no? La de Collin, la de Forrester, la de Alice, la de Buckley, los clamp intestinal, la McGill y todos los demás. Igualmente, como hace rato se mencionaron todas las pinzas de hemostasia, tenemos la pinza Kelly, la de Cryley, la de Dixon, el clamp Bulldog, el de Buckley, Satinsky. Estos son las pinzas que tienen hemostasia. Sirve para la hemostasia.
Bueno, una pequeña figura que nos muestra las diferentes pinzas hemostáticas de Kocher, Mosquito, la de Kelly, la de Kringle. Instrumentos de exploración. Esto nos sirve, ya estamos en otra clasificación, ¿no? Instrumentos de exploración. Nos sirve para explorar diferentes órganos construidos de diferente material. Entre estos tenemos el estilete, el ginoscopio, otoscopio, pajalenguas, espéculo anal, anoscopio, Becquerel, rectoscopio, espéculo vaginal, pinza Randall, de Yarin, histerómetro, los dilatadores de Hegar, de Beck, de Yarin, cistoscopio, la cúmula de punción ventricular. Bueno, aquí están los instrumentos que les estaba mencionando, ¿no? La sonda acanalada, el estilete, los espéculos que nos sirven para exploración de orificios y cavidades naturales, el rinoscopio, el otoscopio, el baja lengua, el laringoscopio. Una pequeña figura también de los instrumentos que les mencioné. Seguimos con el espéculo anal, el anoscopio, el rectoscopio, el espéculo vaginal. Generalmente estos instrumentos sirven para una región específica, ¿no? El histerómetro, la pinza Randall, exploración de las vías biliares, la pinza Randall, ¿no? Es una pinza de exploración que se utiliza bastante, la pinza Randall. Las de Yarin, las dilatadas de Bake. Bueno, el tiempo ya se nos está acabando, nos queda 10 minutos. Si se termina, entramos al mismo enlace, ¿listo? Instrumentos de exposición. Permite separar los tejidos superficiales y exponer los órganos profundos. Separadores retractores pueden ser autoestáticos o requerir la fuerza, ¿no? Estos de exposición que generalmente son dinámicos porque requiere que el ayudante separe o jale. Entre ellos tenemos de línea de Pfizer, separados de Volkmann, separados de Parabel, Roux, de Pinochetto, de Mander, Danver, de Cushing. Todos los separadores varían según la forma que tienen, pero en general son separadores dinámicos, ¿no? Los de abajo son los separadores dinámicos, los de arriba son los separadores estáticos en la figura que estamos viendo. Seguimos con los separadores dinámicos. Bueno, aquí estamos, esta figura no corresponde, es un separador dinámico, ¿no? El separador de Beckman, el separador de Gaspar y el separador de Pinochetto ya tienen su cremallera y por lo que se denominan generalmente separadores estáticos. Aquí tenemos los autoestáticos, ¿no? De Collin, de Goster, de Balfour, de Sem, de Leia y Helpy. Nuevamente una figura para que vean los diferentes tipos de separadores. Generalmente esto ya lo van a ver en la práctica. Los separadores más frecuentemente utilizados, porque muchos que los que estamos revisando generalmente no se utilizan o no se ve. Los instrumentos de síntesis, entre los principales tenemos el agujas, el portaagujas y los hilos, las grapas además. Y para traumatología tenemos las placas, los tornillos, alambres de acero. Generalmente traumatología está un poco vinculado por los instrumentos que se utilizan. La aguja consta de 3 partes, la punta, cuerpo y el ojo. La punta puede ser cortante, lanceolada o triangular y puede ser no cortante y cónica. Esa es la diferencia entre la punta, para que sea cortante y no cortante, la punta, ¿no? El cuerpo puede ser recta, curvas mixtas, el ojo puede ser traumática, cerrada o abierta o atraumáticas con hilo incorporado. Ya, las agujas como mango, de Zebedin, Janesco, de Scrum, Parker y Burner, generalmente esas ya no se utilizan. Aquí tenemos la parte de una aguja, ¿no? Como les mencioné, la punta, el cuerpo y la curvatura, que pueden ser, dependiendo de eso, la clasificación. Por el ojo pueden ser traumáticas y atraumáticas, por ejemplo. Por la punta pueden ser cortantes y no cortantes. Por el cuerpo pueden ser rectas y curvas. Y su clasificación. Agujas con y sin mango. Bueno, las de arriba generalmente es de Jeverdin, de Jades, Conesco, ya no se utilizan. Las agujas pueden ser, según su curvatura, de 1/4, 3 octavos, la mitad y 5 octavos de círculo y las rectas. Aquí tenemos de ojo abierto y ojo cerrado, generalmente.
Y estas son agujas reutilizables. Los portagujas son más fuertes, ramas cortas, de manipulación del portagujas, ¿no? Aquí tenemos un portagujas de Hegar. Aquí está otra aguja de Hegar Mayo, generalmente varían según el tamaño, y esta es la Pinochetto. Esta portagujas es curva. Esa es su característica de esta, y por eso se llama Pinochetto. Ya, bueno, esta es igual un portagujas que recibe el nombre de Matthew. De Zider, para cirugía vascular. Aquí tenemos un pequeño esquema de los que les he mencionado. ¿Ves? Esta ya es más de uso pediátrico por el tamaño que debe ser más pequeña. Según la punta, los portagujas varían, ¿no? Esta, por ejemplo, de uso oftalmológico. Vean que la punta es muy fina. La forma de hacer un nudo, finalmente lo van a ver en la práctica. Y aquí un pequeño esquema, ¿no? Se hace pasar la aguja por ambos extremos, se hace girar el hilo una vuelta en el portagujas y se jala el otro extremo. Bueno, esto es para que vean la forma como agarrar el portagujas. Vean que el pulgar está en un aro, el anular en el otro dedo, el dedo índice es el que dirige y el dedo medio es el que apoya. En la primera figura se puede distinguir, no con claridad, pero es lo que quería explicar más que todo en esta, ¿no? Bueno, este es ahora pasamos a los hilos. Los hilos son hebras vegetales, pueden ser fibras artificiales y plásticas, son largas y delgadas. Su clasificación por el origen puede ser naturales. Entre ellas tenemos inertes, los metálicos, biológicos, vegetal, algodón y animal, el cardboard. Los sintéticos pueden ser nylon, poliglicólico, poliglactina, politraxona, glicapoide, polipropileno, polietileno, teflón. Por su absorción, absorbibles y no absorbibles, ¿no? Entre esas, los absorbibles tenemos el catgut simple, cromado, cicat cromado, el ácido poliglicónico, policlactina, polidaxona. Estos son generalmente los que más se utilizan por su absorción de 60 a 90 días, ¿no? El catgut cromado se utiliza también frecuentemente por el costo, ¿no? Que es de 10 a 20 días. Por la absorción, como os mencioné, pueden ser absorbibles o no absorbibles. Entre los no absorbibles tenemos el algodón, el lino, el seda, el nylon, el polietileno y los hilos de metal. Y por el número de filamentos pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Vean que los hilos tienen una subclasificación muy diferente según diferentes su composición. El catgut, que es igual a un absorbible, entra a que es monofilamento. Entre los multifilamentos es el seda, que es un no absorbible. El ácido, por ejemplo, poliglicólico es un multifilamento, pero es absorbible. La policlactina 910 es igual absorbible, pero y es multifilamento. La nomenclatura, bueno, es la parte más fácil de los hilos, porque su clasificación es un poquito difícil. Por el grosor, el 6, número 6 es el más grueso y van bajando del 6 hasta el 1, que es el más delgado, ¿no? Pero además de eso, el grosor va disminuyendo a 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, que son los más delgados para uso oftálmico, por ejemplo. La unidad de referencia de grosor es de 0,43 a 0,49 milímetros. En base a eso se basa, ¿no? El 1 es 0,43, 0,49 milímetros. Otros elementos de síntesis tenemos las grapas, los clips, los ajafes, las placas, tornillos y alambre. Eso es ya de traumatología. Entre los instrumentos especiales tenemos las cánulas de aspiración de Yankauer, las palanganas de acero y las riñoneras. Los pocillos de brillos. Esos son instrumentos que están en el área blanca, ¿no? En el mismo quirófano. La cánula Kirchhauer, que se utiliza la disposición, ya bueno,
Es para aspiración, la Crisauer, las dimensiones que aquí las menciono, de 4 a 14 milímetros, el grosor de 12 hasta 42 frames. Aquí una pequeña, la cánula de aspiración de Jankauer, ¿no? Puede ser metálico. La cánula de traqueostomía. Y este es un pequeño esquema de cómo se debe formar una mesa de Mayo. Adelante tiene que estar la hemostasis material de hemostasis y prensión, a la izquierda de exposición, lencería, gasas de disección atrás, la de síntesis también atrás y la diéresis a la derecha. Bueno, el material lo voy a pasar a su representante las diapositivas para que lo tengan todos y él los socialice. Solo tengo el número de uno de ellos al cual le haré llegar las diapositivas. No nos queda, creo, ya mucho tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Y por favor, el representante, creo que soy el grupo 6 de prácticas, toca conmigo. Quisiera que se comunique conmigo después de la clase. Si no tienen alguna pregunta, como les reitero, los slides lo voy a pasar a su compañero representante para que los socialice. ¿Alguna pregunta?